¿Qué tal, muchachos? Vamos a resolver estos dos ejemplos de los cuales han estado ocasionando eh, bastante conflicto. Hay algunos problemas de la sección del libro. Entonces, para poder resolver de una manera más, entender qué es lo que debe de pasar en estas situaciones, pues le colocamos aquí algunos números. Entonces, en el primero les plantea que hay una fuente de poder, un voltaje, y está alimentando por aquí 4 focos que están conectados de esa manera. Entonces, este ejemplo lo voy a aprovechar para explicar cómo es que se va haciendo una simplificación de circuitos en serie en paralelo. Entonces, es muy común que el estudiante inexperto, cuando uno es inexperto, uno empiece a sumar aquí a lo loco. Entonces, un buen tip que casi no suele fallar es revisen cuáles son los elementos más alejados de la fuente, en este caso son estos, y por ahí empiezan a hacer las cuentas. Estrictamente la regla que se utiliza es busquen los nodos del circuito y siempre vayan resolviendo cada una de las secciones que producen los nodos. Entonces aquí se produce una sección, aquí se produce otra. Entonces este circuito se va simplificando de la siguiente manera. Cada uno de estos, nada más para ahí acotar, es un foco. Utilizo el mismo símbolo del libro. Entonces, estos focos les vamos a poner 10 ohms a cada uno para poder hacer las cuentas fácilmente. Aquí yo nada más voy a utilizar el símbolo R para hacer las cuentas mucho más rápido. Entonces aquí voy a tener 5 volts. Entonces, vamos a tener algo como esto. Entonces aquí tenemos 10 y 10. Entonces esto se convierte en 2R. Luego esto de por acá se convierte también en 2R. 2 por R va a dar 20. Y luego aquí ya tenemos una suma en paralelo. Entonces para la suma en paralelo voy a tener 1 sobre 2 más 1 sobre 2. Y esto va a ser mi resistencia total. Entonces un medio y un medio les va a dar 2 sobre 2R. Entonces da 1 sobre R. Entonces la resistencia total, oh sorpresa, es de R. Entonces el circuito que vamos a tener equivalente es este. Entonces, ojo, dijimos que las resistencias en serie aumentan la resistencia, las resistencias en paralelo la bajan. Entonces la resistencia de todo ese circuito eléctrico corresponde al valor de R, es decir, 10 ohms. Entonces vean que todos los focos operan de la misma forma. Ahora vamos a ver qué pasó con las corrientes. La corriente total va a ser igual a 5 volts entre 10 ohms. Entonces eso nos va a dar medio ampere. Entonces por aquí viene medio ampere. Y ese medio ampere se va a dividir en punto 25 y punto 25. Como estos dos son idénticos, les había comentado que una forma muy inteligente de ahorrarse las cuentas es ver qué resistencias son más grandes o más pequeñas. Como aquí son iguales, aquí va a haber la misma resistencia y aquí va a haber la misma resistencia. Hay 20 aquí y hay 20 acá. Entonces estos se tienen que dividir igual. Entonces por esta sección se van 0.25 amperes y por esta sección se va a 0.25 amperes, que cuando se vuelven a juntar por acá son 5 amperes. Entonces vean que todos los focos operan al mismo voltaje. Estos dos están conectados a estos 5 volts. Aquí se divide voltaje, entonces cada uno se lleva 2.5 volts. 2.5, 2.5 volts y 2.5 volts. Entonces en cada foco hay 2.5 volts y hay 0.25 amperes. De ahí pueden calcular la potencia, que ya a estas alturas es irrelevante. Entonces, como todos gastan la misma potencia, todos tienen las mismas corrientes y todos tienen los mismos voltajes, entonces los brillos aparentes de cada uno de esos focos tienen que ser exactamente lo mismo. ¿De qué forma puede cambiar? Por ejemplo, si ustedes quitan uno de estos focos y nomás dejan uno, entonces ahí la cuenta va a cambiar. O por ejemplo, si ustedes empiezan a hacer más conexiones por acá, de tal forma que esta corriente ya no se reparte de la misma manera.
Otra forma en la que los focos pueden cambiar sus brillos aparentes, que sean de resistencias internas diferentes. Pero como el problema les dice que los focos son igualitos, entonces no debe de haber ahí ningún problema. Ahora vamos con el de acá. Por ahí creo que me está faltando un dato, 2 amperes. Entonces les dicen que tienen una pila de 9 volts, por aquí van 2 amperes y les piden encontrar la resistencia perdida. Entonces para hacer estos problemas conviene actuar de una manera algebraica. Entonces a este le voy a llamar I, a este le voy a llamar V, y a cada uno de estos les voy a ir dando los nombres de R1, R2 y R3. Entonces la ley de Ohm dice corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Como todo está en serie, pues es la suma de las resistencias. Entonces aquí vamos a tener que la corriente en realidad es voltaje R1 más R2 más R3. Entonces de esa fórmula tenemos todos los datos. Nos falta esta, entonces hay que hacer un despeje. Para hacer el despeje, R1 más R2 más R3, aquí está dividiendo, pasa multiplicando. Y después este está multiplicando, pasa dividiendo y les va quedando R1 más R2 más R3 es igual a voltaje entre corriente. Y como estos dos están sumando, los pasan restando. Entonces la fórmula final es R2 es igual a voltaje entre corriente. Le van a restar R1 y después le van a restar R2. Y de ahí obtienen esa resistencia que les está haciendo falta. Solo hay que sustituir todos los datos. Entonces aquí van a tener 9 sobre 2 menos 7 menos 2. Y ya haciendo esa cuentita deben de poder encontrar la resistencia.